supone el infinito un lugar muy lejano en donde no hay campo eléctrico. En donde no hay campo eléctrico. Entonces, se supone que en el infinito está tan lejos que no hay una fuerza eléctrica sobre ese Q0. Entonces, cada vez que yo tengo que ir trayendo esa carga, acá tengo la carga grande, muy lejos no tengo ni una fuerza. Cada vez que me voy acercando más, voy a ir sintiendo cada vez una fuerza más grande y me va a costar más acercar esta carga hasta aquí, hasta el punto donde la quiero dejar. Entonces, sería el trabajo que hay que hacer para traer una carga desde el infinito hasta el punto evaluado, dividido por el valor de la carga de prueba. ¿Sí? Entonces, bien. ¿Qué va a ocurrir? ¿Esta fuerza es constante o es variable? ¿Cómo es la fuerza? Variable. Es una fuerza variable. Entonces, al ser variable, yo no puedo decir es fuerza por distancia el trabajo, porque la fuerza va variando con respecto a la distancia. Entonces, eso lo voy a escribir, lo vamos a escribir como la fuerza es variable con respecto a la distancia o al recorrido. No podemos calcular directamente el trabajo como fuerza por distancia, ¿sí? Tenemos entonces que realizar la integral, es decir, la integral es una sumatoria progresiva de elementos, o sea, de multiplicaciones que van variando con respecto a la variable, que en este caso es x. Entonces, vamos a realizar esa integral, por lo tanto vamos a escribir la definición, ¿sí? Que va a ser el potencial eléctrico es igual, o sería el potencial eléctrico del punto A, vamos a decir que este punto es el punto A. El potencial eléctrico del punto A es igual a la integral, ¿sí? O vamos a poner de la siguiente manera: primero vamos a escribir el trabajo desde el infinito hasta el punto A, ¿sí? Sería, vamos a escribirlo como subíndice para que no se confunda. El trabajo para traer la carga de prueba desde el infinito hasta el punto A, dividido por el valor de la carga de prueba, ¿sí? Que sería Q0. Entonces, Q0. Entonces, el trabajo desde el infinito hasta A. Entonces, el trabajo va a ser igual, y ahí sí aparece la integral, porque va a ser
Bien. Seguimos aquí. Entonces va a ser la integral ¿Solo el trabajo, profe? O sea, ¿solo el numerador o toda la fracción? no, solo el numerador, ¿sí? Solo el numerador. La integral desde el infinito hasta a de la fuerza por la distancia. Vamos a arrancar por ahí y después vamos a ir explicando. Entonces, sería la integral desde el infinito. Es una integral definida, ¿sí? Por un valor. Tiene que ser definida sí o sí porque es un escalar. El potencial eléctrico no puede ser indefinida. Del trabajo. Bueno, ¿el trabajo qué era? Fuerza por distancia. ¿Sí? Entonces, fuerza, ¿sí? Por distancia que es diferencial de x, ¿sí? En este caso, vamos a tener una integral de sumas infinitesimales de la fuerza en esa porción infinitesimal por esa porción infinitesimal. ¿Por qué ocurre esto? Porque la fuerza varía. La fuerza es función de x, ¿sí? Es una fuerza variable que es función de x. Entonces no podemos poner un valor fijo de la fuerza, ¿sí? Si fuera un valor fijo sería muy fácil porque hacemos la fuerza por la distancia y listo. Entonces, vamos a hacer eso dividido Q sub 0, ¿está? Avancemos en el desarrollo de nuestra ecuación. La fuerza en función de X, la fuerza mecánica que yo tengo que hacer, ¿sí? La fuerza que yo tengo que hacer, ¿cómo es con respecto a la fuerza eléctrica? ¿Negativa? O sea, ¿tiene la dirección contraria o la misma dirección? ¿La misma dirección? Imagínense, yo vengo de este lado queriendo empujar la carga esta que se vaya acercando hacia esta carga grandota, ¿sí? Y estoy teniendo que hacer cada vez una fuerza más grande porque cada vez es más grande la fuerza eléctrica. Entonces, ¿cómo es la fuerza de mi mano con respecto a la fuerza eléctrica? Contraria, disculpe, no entendí la pregunta, profe. Igual y contraria, ¿sí? Está. Entonces, para yo graficar, o sea, yo poder desarrollar la integral, voy a tener que cambiar el signo de la fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica tiene un signo y la otra va a tener que ser negativa, va a tener que ser la dirección contraria. Entonces, yo voy a poner así. Va a ser de vuelta todo esto, copiamos todo esto, menos, y ahora le voy a poner menos acá adelante, y acá ya voy a poner fuerza eléctrica, ¿sí? Fuerza E, que va a ser la fuerza eléctrica. Donde le vamos a escribir acá abajo, Fe ya es la fuerza eléctrica. ¿Se acuerdan cómo era la expresión de fuerza eléctrica? ¿Cómo era? Lo vimos la clase pasada y lo tocamos de vuelta esta clase. K por K. Q sub 1 por Q sub 2 En sobre este caso, veamos, ¿se llama Q sub 1 y Q sub 2? Q mayúscula y Q sub 0. Exacto, Q mayúscula y Q sub 0. ¿Y ahí que va en el denominador? Q sub 0. No. La distancia al cuadrado. ¿Y qué distancia La es? distancia al cuadrado. ¿Qué distancia es? Fíjense. Radio. Pero
Si yo analizo, fíjense, si yo analizo, por ejemplo, este punto, ¿qué distancia hay desde este punto hasta este punto? ¿Cómo se llama para ese valor esa distancia? Sería la distancia total. Sería X, ¿sí? Porque X es la variable, ¿sí? Es la variable a la cual tengo asociada esa distancia. Fíjense que Q grandota está en el origen de coordenadas, sería en este punto X es 0 y hasta aquí va a valer la variable X. O sea, ese es un valor variable, ¿sí? Que lo vamos a denominar X de esa forma. Entonces nos va a quedar X al cuadrado, ¿sí? X y eso va a quedar al cuadrado, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a reemplazar eso en el próximo paso de la ecuación, ¿sí? Entonces, así, bien. Vamos a hacer un paso más. Y vamos a utilizar esta expresión. Aquí arriba. Entonces, la integral sigue estando, solo que ya van a cambiar los límites, ¿sí? Porque FE la vamos a reemplazar por este valor que tenemos aquí, que es la constante por Q grande por Q0, ¿sí? Todo esto dividido X, ¿sí? Fíjense que aquí está lo que nosotros comentábamos que depende de X. Depende de X al cuadrado, en efecto. ¿Sí? Aquí. Todo eso es por diferencial de X, ¿sí? Porque es una integración. Y todo esto todavía está dividido por Q0. Fíjense. Entonces, vamos a cambiar los límites de integración. El infinito, ¿a qué corresponde para X? ¿X igual a qué sería el infinito para nuestro análisis? ¿Coincide con infinito? No, fíjate, X0 es aquí. ¿El infinito qué sería? ¿X igual a qué? A X. No, a X sería el punto de análisis. ¿A menos infinito? A infinito, ¿sí? A infinito. En este caso coinciden. Y el otro punto de integración, X sería igual a ¿cuánto? ¿Cuál sería el último punto? Fíjense, sería esta distancia que tenemos desde el punto Q, o sea, desde el origen de las coordenadas, hasta este punto A, que le vamos a llamar, en ese caso, le vamos a llamar a esa distancia A minúscula, ¿sí? Este era el punto A, un punto identificado con A mayúscula, y esa distancia es A minúscula, que es la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto A. ¿Está? Entonces, identificados esos valores, ¿podemos hacer algo más con esta integral? Integrar. Hay algo más que podés hacer. Fíjate ahí en esta operación. ¿Se puede eliminar los Q sub 0?
Exactamente, los Q sub 0 están de más. Se cancelan. Fíjate que nuevamente el potencial eléctrico no depende del valor de la carga para una distribución de cargas puntuales. Pasando en limpio, ¿sí? Vamos a pasar en limpio esto. Aquí abajo, continuamos. Ya esto no va a existir más. Esto tampoco. Y esto tampoco. Bien. ¿Qué más podemos hacer en esta integral? ¿Se acuerdan que los valores que eran constantes podían salir afuera de la integral, sí? ¿Cuáles serían los valores constantes aquí? K y Q. K y Q, exactamente. Entonces estamos hablando de menos K por Q por la integral definida, aquí el menos ya no está más, de diferencial de X sobre X, ¿sí? Sobre X cuadrado, perdón. Diferencial de X sobre X cuadrado, ¿sí? Esta integral, diferencial de X sobre X cuadrado, ¿qué integral indefinida da como resultado? ¿Se acuerdan de tablas de integrales? ¿Se acuerdan? Era un polinomio de grado n, era el exponente menos 1 por la base al exponente menos 1. ¿Se acuerdan? En este caso, ¿cuál es el exponente? Sería x a la... X al cuadrado menos 1 sobre 1. ¿No? 1 sobre x cuadrado es lo mismo que x a la menos 2. ¿Sí? Entonces, te va a quedar x a la menos 2, te va a quedar el, ¿cómo se dice? El exponente, menos 2 más 1, te va a quedar menos 1 por la base, que sería x, al exponente más 1, que sería, de vuelta, menos 2 más 1, que sería menos 1. Entonces, esto te va a quedar, finalmente, vamos a poner menos k por q, te va a quedar ahora una integral definida ya, o sea, la resolución de menos uno sobre x, ¿sí? Porque es lo mismo que x a la menos 1. Esto evaluado entre qué extremos. ¿Cuáles serían los extremos? Infinito y a. Bueno. ¿Qué pasa con estos dos negativos? ¿Qué va a pasar? Se cancelan, o se van a quedar positivos y me va a quedar k por q por la aplicación de la regla, que sería el extremo superior menos el inferior, que sería 1 dividido
menos 1 dividido, en este caso infinito, digamos, que es... Ahí después se hace un límite para no hacer más pasos. Vamos a poner directamente que es eso. Entonces, me va a quedar 1 sobre A dividido 1 sobre infinito. ¿Esto qué tendencia tiene? 1 sobre infinito. 1 sobre infinito tiende a 0. A 0. Entonces, finalmente, la expresión del potencial eléctrico en un punto va a ser, lo vamos a poner aquí abajo, potencial eléctrico en A va a ser K por Q, ¿sí? Por el valor de la carga, dividido la distancia A, ¿sí? Esto es, ojo, potencial eléctrico para un punto en una determinada distribución de cargas puntuales, ¿sí? Le voy a enumerar aquí las diferencias con respecto a los otros, ¿sí? Las diferencias y similitudes en la resolución. El potencial eléctrico es un vector. Le voy a poner diferencias y similitudes para la resolución práctica. Entonces, ¿el potencial eléctrico es un vector o es un escalar? Un escalar. Potencial eléctrico es escalar. Por lo tanto, la suma, o sea, en la resolución por superposición de efectos, sí se tiene en cuenta el signo. Fíjense lo siguiente. Yo voy a calcular, vamos a decir un ejemplo. Tengo una carga positiva acá, una carga negativa aquí, y tengo otra carga positiva aquí. Y yo el punto que quiero analizar es este punto aquí. Vamos a decir que este es el punto que yo quiero analizar aquí. Entonces, yo voy a calcular de cada uno el potencial eléctrico en este punto generado por esta, después el generado por esta y después el generado por esta, ¿sí? Le pregunto a ustedes, si no son vectores, son escalares, ¿cómo los voy a sumar? ¿De qué forma los voy a sumar a los potenciales? Por segmentos. Lo voy a sumar de forma escalar o de forma directa, ¿sí? Entonces, en la superposición de efectos sí se tiene en cuenta el signo de Q, ¿sí? Q para la resolución del potencial asociado a una carga puntual, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo voy a resolver el potencial que va a tener este punto por efecto de esta, voy a considerar en la resolución de esta ecuación esa carga, este valor aquí, como positivo, ¿sí? Y el VA generado por esa carga me va a dar positivo. Ahora, cuando haga el potencial en A, este punto A, originado por esta carga, ¿sí? Voy a considerar el signo de esa carga negativo y este potencial me va a dar también negativo, ¿sí?
En ese caso es muy importante considerar los signos porque son escalares que después voy a sumar de forma directa, no tengo que hacer una suma vectorial. Entonces sí es importante tener en cuenta los signos. Yo ya no realizo un análisis de direcciones, es decir, no se realiza más un análisis de direcciones, no se realiza análisis de direcciones, ni de repulsión, ni nada de eso, ni sentidos, pero sí voy a sumar magnitudes que deben tener signos, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar un ejercicio para que ustedes practiquen con esto y vayan viendo las diferencias que existen entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Esto es bastante engorroso al comienzo, pero después se van a familiarizar. Entonces, vamos a ubicar una carga positiva aquí, ¿sí? Una positiva aquí, una negativa aquí, una negativa aquí, y una negativa también aquí, ¿sí? Y en el otro punto del cuadrado, que sería este, va a estar mi punto de análisis A, ¿sí? Entonces, vamos a decir que este es el punto A. Esto es Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, y esto es Q3. Q3. Esas son los tres valores de carga. El lado, cada lado es un cuadrado. Cuadrado del lado 0.5 centímetros, ¿sí? Vamos a decir que Q1 es igual a Q3, ¿sí? Y es igual a menos 50 microcoulomb, ¿sí? Y Q2 es positiva, ¿sí? Q2 es positiva y es igual a 30 microcoulomb, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar, ¿sí? Determinar es, primeramente, el campo eléctrico en A y luego el potencial eléctrico en A, ¿sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? En este ejercicio. Sí, profe. Bueno. O sea, lo que estuvo explicando, tenemos que tratar de hacer. Acuérdense que son procedimientos totalmente diferentes, o sea, son procedimientos diferentes. Distintos. No hay forma, no es que sacan uno y después sacan el otro, ¿sí? Sacan primero el campo, que es una magnitud vectorial, tienen que hacer la suma de vectores, el análisis de direcciones. El campo es muy parecido a la fuerza, ¿sí? Ahora, el potencial es totalmente diferente. Si es más sencillo, se hace el cálculo más rápido. Y bueno. Me faltó un poco en esta clase, lo que pasa es que ya estoy sobre hora. Me faltó la unidad del potencial eléctrico. Le voy a anotar, la clase que viene le vamos a explicar en mayor detalle, pero la unidad del potencial eléctrico es el volt, ¿sí? Se escribe así, volt. En el sistema internacional, si ustedes utilizan todas unidades del sistema internacional para el cálculo, les va a dar en volt, V corta. Clase que viene explicamos con mayor detalle este tema de las unidades, ¿sí? Profe, ¿este ejercicio es para práctica nada más? Este ejercicio es para
práctica para la clase que viene, porque lo tuvimos, el potencial eléctrico todavía nos faltaría hacer un ejemplo para que les quede bien en claro. Traten de practicarlo, traten de verlo, y si tienen alguna duda me consultan, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. ¿Estamos? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí, profe. ¿Qué? El martes nos conectamos de vuelta. Yo le anuncio. Le anuncio porque Bueno, muchas no gracias. sé bien. ¿Está? Gracias. Chao, chao. Bueno. Bueno, ¿cómo va a salir acá? Amor, ¿qué hora es?